Estudio de tiempo. Docente Profesor Maxwell Altamirano. Integrantes Yeser Alexander Darce Castellón y Freddy Antonio Acosta Castro. Técnicas de estándares de tiempo. Conceptos fundamentales. Para medir los tiempos de trabajo existen dos premisas fundamentales. 1. La medida debe tomarse con la más escrupulosa justicia, con las mayores garantías de que está perfectamente realizada, ya que la determinación del tiempo se emplea para calcular salarios con incentivos. 2. La medida debe tomarse con el grado de exactitud estrictamente necesario de acuerdo con la importancia de lo que se mide. El estándar de tiempo y sus componentes. El objetivo final de la medida de trabajo es obtener el tiempo estándar de la operación o proceso de estudio, que se guardarán para usarlos después, lo que nos indica un tiempo que reúne las características siguientes, a continuación en la tabla de abajo. Técnicas para el desarrollo de los estándares de tiempo. 1. Sistema de tiempo predeterminado. 2. Estudio de tiempo con cronómetro. 3. Muestreo del trabajo. 4. Dato estándar. 5. Estándares de tiempo de opinión experta y de datos históricos. Sistema de tiempo predeterminados. Sistemas de tiempo predeterminados. Desde los tiempos de Frederick Taylor se ha comenzado a apreciar la bondad de asignar tiempo estándar a los elementos básicos del trabajo. Son resultados del estudio de una muestra grande de diversas operaciones con un dispositivo de tiempo como una cámara de video capaz de medir elementos muy cortos. Se asigna a un movimiento fundamental y a grupos de movimiento que no es posible evaluar con precisión mediante los procedimientos normales de estudio de tiempo con cronómetro. Estos tiempos se conocen como tiempos de movimiento básicos, tiempos sintéticos o tiempos predeterminados. Sintéticos, porque son el resultado de las combinaciones lógicas de Charlie Blinks. Básico, porque un mayor refinamiento es difícil y poco práctico. Determinado, porque se usan para predecir los tiempos estándar para nuevas tareas. En la actualidad existen más de 50 sistemas diferentes que son los conjuntos de tablas de movimiento, tiempo, con reglas aplicativas e instrucciones sobre el uso de estos valores. Es esencial una capacitación práctica exhaustiva para la aplicación de estas técnicas. Un analista capacitado que establece un estándar para un método dado usando dos sistemas de tiempo predeterminados puede obtener dos respuestas distintas. Algunos de ellos son Warp Factor, MTM, MOST, MTM2 y MOST. Son los siguientes de tiempo predeterminados que más se usan. Los sistemas de tiempo predeterminados se clasifican en uno de tres grupos. Sistema de aceleración, desaceleración. Estos sistemas reconocen que diferentes movimientos del cuerpo se ejecutan a velocidades diferentes. Sistema de movimiento promedio. Se conoce la dificultad de los movimientos promedio o representativos que es usual en contra de las operaciones industriales. Sistema aditivos. Se usan los valores de tiempo básico, los porcentajes de tiempo para los movimientos difíciles encontrados se suman a estos valores básicos. Estas adiciones van de 10 a 50%. Para desarrollar un sistema de tiempo
predeterminados se siguen 13 pasos. Seleccionar una operación para su estudio. 2. Reunir los datos. 3. Disposición física de la estación de trabajo. 4. Establecer un patrón de movimientos. 5. Dividir el trabajo en sus movimientos más sencillos. 6. Dividir el trabajo en elementos. 7. Calcular la tolerancia. 8. Calcular el estándar de tiempo. 9. Calcular el costo. 10. Hacer una comparación de estudio de tiempo. 11. Mejorar para reducir costos. 12. Seleccionar el mejor método. 13. Hacer público el método y el tiempo estándar aprobado. Método de medición de tiempo. El sistema método de medición de tiempo proporciona valores de tiempo para los movimientos fundamentales: alcanzar, girar, agarrar o tomar, posicionar, soltar y dejar. Método de definición de tiempo se define como un procedimiento que se analiza cualquier operación manual o método por los movimientos básicos requeridos para realizarlo o asignar a cada movimiento un tiempo estándar predeterminado que se establece según la naturaleza del movimiento y las condiciones en que se realiza. Definición de movimientos de tiempo, sistemas predeterminados. A cada movimiento se le asigna un tiempo predeterminado. Movimientos básicos necesarios. Procedimiento que se analiza cualquier operación manual o método. 8 movimientos manuales, 9 movimientos de pie y cuerpo, 2 movimientos aculares. Principios de la reducción de movimientos. Método de medición de tiempo. Desarrollado en 1948 y es el más utilizado hoy en día. A cada uno se le asigna cierto número de unidades de medición de tiempo, TMU, que se evalúa en 0,00001 hora, 100 milésimas de hora. Una hora es igual a 1000 TMU, como por ejemplo los tiempos que se miran abajo. Procedimientos para emplear el MTM. Determinar los micromovimientos básicos que debe utilizar en la operación que se estudia. Sumar el valor del tiempo dado por las tablas de datos del MTM para cada uno de dicho micromovimiento. Conocer el suplemento por fatiga, retraso, personales o retrasos inevitables. Movimientos básicos. Cualquier movimiento del cuerpo humano o de los miembros del cuerpo utilizado en un sistema de análisis de movimiento es conocido como unidad básica de trabajo. Elementos primarios del sistema MTM. Un sistema de clasificación de los movimientos básicos. Una serie de símbolos para identificar los movimientos básicos. Valores de tiempo predeterminados de los movimientos básicos. Tabla de valores. La tabla muestra todos los movimientos básicos utilizados en el sistema MTM, así como las diferentes cosas encontradas por cada movimiento, y finalmente nos da los valores de cada uno de dicho movimiento, según las distancias o caso. MTM1 son resultados de análisis tomados de cuadro por cuadro de película en diversas áreas de trabajo. Los datos se tabulan y analizan para determinar el grado de dificultad causado por las características variables. Por ejemplo, tanto la distancia como el tiempo de alcance afectan al tiempo de alcanzar. MTM1, un analista más detallado, clasificó 5 casos distintos de alcanzar, donde cada uno requería una asignación de tiempo diferente para una distancia dada. Número 1. Alcanzar el objeto en una localización fija o el objeto en la otra mano o el objeto en el que descansa la mano. 2.
Alcanzar un solo objeto cuya posición puede variar ligeramente de un ciclo a otro. 3. Alcanzar un objeto mezclado con otro requiere buscar y seleccionar. 4. Alcanzar un objeto muy pequeño a uno que requiere agarrar de presión. 5. Alcanzar un objeto en una posición indefinida para la posición de la mano o el balance del cuerpo o para el siguiente movimiento o fuera del área de trabajo. A continuación, en la tabla 13.1 tenemos el resumen de datos del MTM1. Ejemplo, determinar el tiempo en una actividad donde la mano derecha debe alcanzar una tuerca que se ubica a 20 pulgadas y al mismo tiempo la mano izquierda debe alcanzar un tornillo ubicado a 10 pulgadas. Además, encontraron que el tiempo de movimiento dependía tanto de la distancia como del peso, que se movía lo mismo que el tiempo específico de movimiento. 1. Mover un objeto a la otra mano o contra un tope. 2. Mover un objeto para aproximarlo a un lugar indefinido. 3. Mover un objeto a una localización exacta. En la siguiente tabla a continuación se demuestra cómo mover un objeto y se describe la movilidad del objeto hacia donde se dirigirá. Como por ejemplo tenemos el siguiente. Se debe mover un florero desde el extremo de una esquina de la mesa hasta un punto central, el cual es una distancia de 55 centímetros. Importante mencionar que el peso del florero es aproximadamente de 6 libras. Abajo tenemos la solución del problema antes mencionado. Tabla 3. Girar y aplicar presión. TIAP. Tiempo en TMU para grados de giro. Su peso varía desde pequeño de 0 a 2 libras, mediano de 2.1 a 10 libras y grande de 10.1 hasta 35 libras, haciendo un recorrido desde los 30 grados hasta los 180 grados. Tabla 4. Agarrar y tomar. Se desglosa en caso, tiempo y descripción. Su descripción es de agarrar para recoger, agarrar de nuevo y agarrar para trasladar. Ejemplo MTM1. Considere la transferencia de monedas de una caja de cartón de aproximadamente 10 por 10 centímetros de lado y 2.5 centímetros de altura a un sobre. El sobre se mantendrá abierto con la mano, introduciendo el dedo índice en él. Las monedas se irán tomando de la caja una a una con la mano libre, transportadas hacia el sobre y dejadas caer en él. El sobre y la caja estarán aproximadamente a una distancia de 35 centímetros. Esto va a su descripción. Alcanzar la caja de monedas, que es de 35 centímetros. Su símbolo se representa a través de R14C y su tiempo es de 15,6. Tomar una moneda, su símbolo G1B y su tiempo de 3,5. Asegurar la toma cada 10 veces, G2 0,56. Mover la moneda 35 centímetros hasta el sobre, M14C 16,9. Soltar la moneda RL1 2.0. Esto da un total de tiempo de 38,56. MTM2, diseñado para áreas de trabajo donde el detalle del MTM1 es un obstáculo económico para su uso. Corresponde a datos menos elaborados que fueran adecuados para la mayoría de las secuencias de movimiento. Es un sistema de datos MTM sintetizado y es el segundo nivel general de datos de MTM y consiste en movimientos MTM básicos simples y combinaciones de movimientos MTM básicos. MTM2
Los datos se adaptan al operario y son independientes del lugar de trabajo y el equipo. En general, MTM2 debe encontrar una aplicación en las asignaciones de trabajo donde la porción de esfuerzo en un ciclo de trabajo dura más de 1 minuto. 2. El ciclo no es altamente repetitivo. 3. La porción manual en el movimiento de trabajo no involucra un número grande de movimientos complejos o simultáneos de las manos. MTM2 reconoce 11 clases de acciones que se llaman categorías, las cuales son tomar, poner, obtener con peso, poner con peso, agarrar otra vez, aplicar presión, acción del ojo, acción del pie, paso, doblarse y levantarse y acción de manivela. MTM3 es el tercer nivel del MTM. Este nivel se desarrolló para complementar el MTM1 y MTM2. Es útil en situaciones de trabajo donde el interés es ahorrar tiempo a costa de cierta precisión, más menos 5% con 95% de confianza en comparación con el MTM1. Se puede aplicar en cerca de un séptimo de tiempo requerido en el MTM1. No se puede usar para operaciones que requieran esfuerzo visual o tiempo de recorrido de vista. MTM3 consiste en solo 4 categorías. Manejo: una secuencia de movimientos con el propósito de controlar un objeto con la mano o los dedos y colocarlo en un nuevo lugar. Transporte: un movimiento con el propósito de mover un objeto con las manos o con los dedos. Movimiento de paso y pie: se define igual que en el MTM2. Doblarse y levantarse: se define igual que en el MTM2. MTM5, desarrollado para utilizar en las operaciones de cortes de metal. Los analistas usan este sistema para establecer los tiempos de preparación para todas las máquinas y herramientas comunes. Todos los ciclos manuales de 24 minutos o más establecidos por el MTM5 están dentro del más menos 5% de los que se obtienen con el MTM1, a un nivel de confianza del 95%. Es alrededor de 23 veces más rápido que el MTM1. MTMC es un sistema de datos estándar de 2 niveles usados para establecer tiempos estándar de tareas relacionadas con el trabajo de oficina. Ambos niveles del MTMC se pueden referir a datos del MTM1. Los analistas los combinan con datos estándares probados o con datos estándares desarrollados mediante otras fuentes o técnicas. MTMC. Las 9 categorías de nivel 1 usadas son las siguientes. Tabla 13.6. Elementos del nivel 1 del MTMC. Elementos nivel 1. Obtener y colocar, abrir y cerrar, unir y separar, organizar, archivar, leer y escribir, mecanografiar, manejar, caminar, movimientos del cuerpo y máquina. Cada una de ellas representadas con su siguiente símbolo que se encuentra al costado de ellas. MTMC. Los datos del nivel 2 se refieren de manera directa con el nivel 1. Tabla 13.7. Elementos de nivel 2 de MTMC. Elementos de nivel 2. A un lado, movimientos del cuerpo, cerrar, unir, obtener, manejar, identificar, localizar archivo, abrir, colocar, leer, mecanografiar, separar y escribir. Sus símbolos se representan con las letras del abecedario, desde A a C sucesivamente. MTMM, utilizado para evaluar el trabajo de un operario mediante un microscopio. No utiliza los tiempos básicos del MTM1 y es un sistema de nivel más alto similar al MTM2. Los analistas deben considerar 4 variables para seleccionar los datos adecuados de la tabla.
que son tipos de herramienta, condición de la herramienta, características de determinación del movimiento, razón de distancia o tolerancia. Algunas comparaciones entre MTM. Tabla 13.10, comparación de MTM1, MTMC1 y MTMC2. Este se compone a través de su técnica, número de elementos y estándar. Tabla 13.11, comparación del MTM1, MTM2 y MTM3. Su MTM3 es manejar. Este se compone a través del GET y el PUT. GET se compone a través de soltar y alcanzar, y el PUT en mover y colocar. Técnica secuencial de operación Maynard. Es una extensión del MTM con el cual los analistas pueden establecer estándares al menos 5 veces más rápidos que con el MTM1, con poco o con ningún sacrificio en la exactitud. El MOST básico usa bloques más grandes de movimientos fundamentales que el MTM2. Esta técnica identifica 3 modelos básicos de secuencia: movimiento general, movimiento controlado y uso de herramientas. Técnica secuencial de operación Maynard. La secuencia de movimiento general identifica el movimiento libre de un objeto en el espacio por el aire, mientras que la secuencia controlada describe el movimiento de un objeto que permanece en contacto con una superficie u objeto a otro durante el movimiento. La secuencia total está dirigida al uso de herramientas manuales comunes. Aplicación de los tiempos predeterminados. 1. Desarrollo de datos estándar. Con los datos estándar es más fácil establecer los tiempos estándares para las operaciones y reducen errores de cálculo. Con buenos datos estándares es económicamente factible establecer estándares sobre el trabajo indirecto, como mantenimiento. También se puede calcular de manera económica los tiempos de operaciones de ciclos largos y muchos elementos de corta duración. Aplicación de los tiempos predeterminados. 2. Análisis de métodos. Esta técnica ayuda a los analistas a ser más críticos en cada estación de trabajo. Usar un sistema de tiempos predeterminados es sencillamente hacer un análisis de método con un mayor detalle numérico. Aplicación de los tiempos predeterminados. 2. Análisis de método. Las oportunidades clave para simplificar un método son eliminar movimientos del cuerpo como doblarse y levantarse, con valores de tiempo grandes de 61. Reducir los niveles de casos, en especial movimientos del caso C, que resultan en 39% de disminución en el campo de movimientos básicos. Minimizar distancias de alcance con una disminución de 5 para cada código de distancia más corta. Evitar levantamiento de partes pesadas, donde cada 2 libras baja 1. Eliminar operaciones que requieren recorrido y enfoque de los ojos, lo que elimina 7 por cada uno. Proporcionar herramientas, partes y materiales. Aplicación de los tiempos predeterminados. En general, los sistemas de tiempos predeterminados pueden definir un tiempo estándar antes de iniciar la producción, estimar costo de producción con antelación, ayudar a justificar un mejor herramental, ayudar a seleccionar la mejor máquina para el trabajo, auxiliar en la capacitación de operador en el mejor método. Sin embargo, estos sistemas solo son tan buenos como la persona que los usa. Estudio de tiempos con cronómetro. Estudio de tiempos con cronómetro es el método en el que piensan la mayoría de los empleados de manufactura cuando hablas de estándares de tiempo. Frederick Taylor empezó alrededor de 1880 a usar el cronómetro para estudiar el trabajo.
pueden utilizar varios tipos de cronómetro: de etapa en centésimas de minuto, continuo en centésimas de minuto, 3 cronómetros continuos, digital en milésimas de minutos, TMU en 100 milésimas de horas y computadora en milésimas de minuto. Todos excepto el cronómetro TMU leen minutos decimales. Los cronómetros digitales y la computadora son más precisos y tienen funciones de memoria. Procedimientos de estudio de tiempo. Estudio continuo de tiempo. Se emplea en trabajos de corta duración y estudios de tiempo de ciclo largo. Se realizan trabajos de 31 minutos o más o estudios de 8 horas. Causas de que se detuviera una línea. Cada renglón representa una hora. Se divide en 60 partes. Cada X significa que la máquina estuvo detenida. La cifra por encima de la X indica la razón de la parada. Al final del estudio, el análisis muestra cuántas veces se paró la máquina.